Sigo escuchando y te sigo viendo. Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros, muy bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, arrancamos por lo último que ocurrió este fin de semana. Volvió a escena Axel Kicillof, también volvió a escena Máximo Kirchner. Quiero presentarle algo de lo que dijo Kicillof, que dijo, esta campaña será roñosa, llevado a lo que viene, y también dijo, quieren condenar de nuevo al CFK. Veamos uno de los dos y charlamos de lo que viene en Provincia de Buenos Aires. Compañeros y compañeras, hay que ser realistas. Hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires. Hace 20 años. Y miren, sabemos también que estamos enfrente de una campaña roñosa, donde en los próximos días vamos a ver cualquier cosa, que se recurre al engaño, a la mentira, a las falsas noticias, a la persecución. A través de las redes sabemos que se junta y lo que antes era derecha, hoy queda de lacayo de la ultraderecha. ¿Qué es lo que viene en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuán necesario es aliarse con el PRO? ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, este discurso de Kicillof, que no sé cuándo ve, pues no lo sigo habitualmente a Kicillof cuando habla. Volvió el fin de semana a la cancha porque lanzó su espacio político con también algunos guiños hacia Cristina, con quien no está tan alineado. Sí, yo no sé a quién se refiere él cuando habla de campaña roñosa, ¿no? Algo así, escuché roñoso. A mí me parece que la campaña entre ellos es una campaña muy compleja, ¿no? La campaña que lleva él con Cristina y Máximo Kirchner debe ser esa la campaña roñosa. Porque yo, la verdad que cuando uno ve en las redes los comentarios que hacen a cualquier declaración de alguien del gobierno, la verdad, eso también es roñoso, ¿no? Porque las cosas que se dicen ahí son tremendas. Así que es muy relativo. Yo creo que las redes hoy reflejan posiciones extremas de algunos sectores políticos, que será a lo que se refiere Kicillof. Ahora, si la pregunta es referida a nuestro sector político, obviamente nosotros estamos interesados en que las ideas de la libertad confronten con el populismo que destrozó la Argentina estos últimos, ¿cuánto, José? 70, 80 años. 80 años, ¿eh? Bueno, entonces digo, nosotros queremos que las ideas de la libertad triunfen. Y veo que el kicilofismo, si es la nueva representación del kirchnerismo, está con algún temor, se está atajando porque dice todas las elecciones intermedias el peronismo viene perdiendo. Bueno, yo creo que ellos están planteándose esto como una posibilidad grande que suceda en la provincia y nosotros vamos a tratar que sea así. Vamos a tratar que las ideas de nuestro sector político, no solamente de la libertad avanza, sino de todos quienes creen en estas ideas de libertad, vayan juntos para enfrentar al kicilofismo, kirchnerismo, a todo este sector. Eso supone seguir avanzando en un acuerdo con el resto de los espacios políticos, entre otros el PRO. Sí, yo digo, nosotros tenemos estas elecciones que todos han desdoblado, ¿no? O sea, o muchos, la gran mayoría de las provincias han desdoblado por temor a nacionalizar la elección. Pero al final la elección se termina nacionalizando, hasta en las elecciones provinciales, ¿no? Y yo creo que lo que hay es y se nota en muchas provincias, hay un apoyo muy fuerte al gobierno nacional porque la gente entiende que este gobierno ha encuadrado las relaciones macroeconómicas para evitar la hiperinflación y sobre todo un gasto público desenfrenado como había en la Argentina hasta que Javier Milei asumió el gobierno, ¿no? Hay un tema de época que es todo lo más grande del mundo, ¿no? Parecemos brasileños, pero en este caso le voy a dar como para el cierre de la parte de Provincia de Buenos Aires lo que dijo Kicillof respecto de la motosierra, que es el símbolo de época para el equipo violeta. Esto es lo que decía. Y la motosierra, en una de las más gigantescas estafas electorales, no era para la casta,
Cuando uno observa el gasto público en los números, el 81% del recorte fue para los jubilados, para la obra pública, en las tarifas, en las universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo, para la gente, no para la casta. La casta festeja, la casta brinda, la casta lo aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre. Bueno, me parece un discurso un poco viejo, ¿no? Porque cuando uno analiza los desastres que han pasado en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por razones climáticas, y ve cuál es el resultado de los gobiernos populistas, es que finalmente no han avanzado absolutamente nada de la infraestructura que ellos dicen que este gobierno no financia. Y es cierto, este gobierno no está financiando desde el Estado infraestructura, lo está haciendo en términos de acuerdos que se han hecho con algunas provincias, pero no lo financia porque no le dejaron plata para hacerlo, ¿cierto? Y porque el concepto filosófico de este gobierno es que quien tiene que desarrollar las obras de infraestructura que hacen falta en la Argentina tiene que estar en manos de privados en distintos, porque después dicen por ahí algunas rutas no son rentables para que las lleven adelante privados. Pero bueno, hay rutas que no son rentables y hay otras que sí son rentables. Nosotros hablamos con varios gobernadores, por ejemplo el gobernador de Río Negro, el gobernador de Neuquén, que ellos tienen mucho tránsito en algunas rutas producto del vergel en que se han convertido por las explotaciones de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta y que generan una circulación y mucho movimiento de vehículos, de camiones, de arena, etcétera, que se necesitan para la explotación, y eso podría muy bien hacer que esas rutas sean pavimentadas. Lo doy como ejemplo, José, ¿no? Pero eso pasa en muchos otros lugares, en todo el sector cerealero de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, etcétera, también es importante. La hidrovía es una obra importante que se va a concesionar. O sea, digamos, lo que dice Kicillof finalmente viene a ser el mismo discurso populista que llevó a la Argentina a ser lo que es. Hablaba del tema rutas, un tema que está muy en agenda por estos días. Le voy a mostrar un video, en este caso de Diego Cabot y Paula Urien, que tiene que ver con la Ruta 3. Y a partir de ahí quiero conocer de parte de usted el plan. Ahí lo están mirando. Ahí detrás está esta parte de las imágenes que se están viendo, ¿no? Lo que ellos relevan de esta Ruta 3 es que hay zonas sin banquina, que hay zonas sin señalización. Como ejemplo, ¿no? ¿Cuán rápido tiene que ser el plan de privatizaciones, de licitaciones, de infraestructura, más allá de la ideología de uno y otro? Porque también es cierto que mientras tanto ocurran accidentes o pueden ocurrir. No, por supuesto, José. Ahora digo, ¿por qué se llegó a eso? No, vea vos, este gobierno lleva 1 año y medio apenas a gatas en el poder y como lo he dicho muchas veces y lo hemos conversado varias veces, y lo tomó en una situación desesperante de la economía argentina, sin un peso, sin un dólar de reserva, sin un peso en el Banco Central, y la verdad es que hubo que comenzar a solucionar esos temas de entrada. O sea, hubiera sido absolutamente pernicioso para la Argentina que el gobierno se pusiera a pensar en arreglar rutas que la gestión anterior con esa concepción populista no pudo hacer, y que el gobierno, ¿qué hubiera tenido que hacer? Emitir sin ningún control y sin ningún sustento dinero para poder hacerlo. Eso es, en definitiva, es generar atraso. Yo creo que esas obras públicas se van a hacer, esas rutas se van a arreglar cuando la Argentina genere posibilidades de inversión a largo plazo. La posibilidad de inversión a largo plazo se va a dar en un contexto donde haya estabilidad política, donde haya baja de inflación y donde fundamentalmente, ¿qué están esperando hoy los inversores para la Argentina? Están esperando a ver si el presidente Milei consolida en las elecciones parlamentarias de octubre este apoyo que viene sosteniendo por las variables estabilizadas de la macroeconomía. Si como nosotros pensamos
vamos a ganar las elecciones, ganamos las elecciones de octubre próximo, yo creo que ahí todo esto que está esperando, que todavía no se decide, hay varios que se decidieron, ¿no? Porque hay varios proyectos RIGI que han sido aprobados, hay varias inversiones que ya han comenzado a hacer, como por ejemplo el oleoducto Vemos, que comenzó a hacer YPF con otras grandes petroleras argentinas, que son 480 kilómetros de oleoducto para llevar petróleo de vaca muerta hacia Punta Colorada en Río Negro para poder exportar petróleo, ¿no? Entonces yo digo, esas inversiones ya comenzaron, pero hay otras, hay muchas que están en la gatera esperando que se confirme este cambio sustancial en la economía argentina y sobre todo en estas ideas de libertad económica que estamos llevando adelante. Muchas veces el presidente Milei dice: voy a convertir la Argentina en el país más libre del mundo. Bueno, ese es el objetivo del gobierno, convertir a la Argentina en el país más libre del mundo. ¿Pero esto lo considera algo urgente de la agenda? Digamos, las elecciones van a ser en octubre, las definitivas. ¿Cree que es algo de la agenda urgente para la segunda parte de este, dijo el presidente, primer tiempo, sería el segundo tiempo? Sí, yo creo que es importante. Sí, es importante. No sé si definirlo como urgente, pero yo creo que es importante el apoyo que obtengamos electoralmente, porque eso va a mostrar que la Argentina tiene un rumbo. No quiere decir que esté con eso todo ganado, porque no va a ser así, pero va a mostrar que hay un rumbo claro hacia un cambio de paradigma en la Argentina, y eso sí me parece que es muy importante. Lo voy a llevar a otro de los conflictos de esta semana. Tanto el tema de discapacidad como el tema del Garrahan son muy sensibles para la mayoría de los argentinos. Primero voy a mostrarle lo que dijo el presidente de la Nación al respecto y después le voy a preguntar su punto de vista. Veámoslo. La situación la han politizado. Nosotros la de lo que Garrahan estamos haciendo, claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja, digamos, No. digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital? ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, sí, bueno, nos enteramos. Entonces usted va. Claro, supimos Bueno, que había pero más esta es la administrativos que trampa médicos. que han generado los psicópatas de los kirchneristas. No le voy a pedir una opinión respecto al presidente, pero sí de lo que aconteció, ¿no? Por un lado, se divulgaron los sueldos de la gente del Garrahan, que son realmente muy bajos de los residentes. Por otro lado, también, cuando se habla del número de administrativos, hay posiciones que no son técnicamente las de un empleado administrativo, que están computadas dentro de ese esquema de lo que se denomina la masa de administrativos. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, este tema yo lo conversé largamente esta semana que pasó, el jueves creo que fue, con el ministro de Salud. Analizamos el tema, analizamos los números del Garrahan y efectivamente, primero que nada, el Garrahan tiene un presupuesto bastante impresionante, ¿no? Casi 240 millones de dólares en el año. Es cierto que es un hospital de referencia para todo el país y es un hospital de mucho prestigio. También es un hospital que se maneja entre nación y provincia. Nación tiene el porcentaje mayor y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nación y ciudad. Nación y ciudad. Y Cava tiene un porcentaje menor. También es cierto lo que decía el presidente con relación a cómo se han incrementado el personal del Hospital Garrahan. Esto de los ñoquis es un tema que se viene conversando bastante en el hospital. Por ese motivo se ha contratado un sistema de reconocimiento facial. ¿Cómo viene la protesta? Yo no digo que no tengan razón los residentes con relación al salario que cobran, porque es cierto que es un salario muy bajo. También es cierto que ellos están haciendo una pasantía por el hospital, ¿no? Es decir, ellos están estudiando. Es un debate medio profundo porque digo, el residente hizo toda una carrera. No, por supuesto, digo, pero ellos, pasantía, es la ¿no? especialidad, digamos. Ellos van a hacer su especialidad. No lo discuto, o sea, yo creo, obviamente, que es como si fuera una beca mal paga, ¿no? Ahora, al margen de ese salario,
¿Cuál es el motivo por el que se impide, porque los sindicatos impiden que se haga este reconocimiento facial de ingresos y egresos? Porque ahí se van a saltar muchas de estas cosas que mencionaba recién el presidente, ¿no? Que son los ñoquis. También hay 2 licitaciones que se hicieron en el hospital y que los sindicatos las están dificultando, las están impidiendo, y que eso motiva también la generación de la protesta, además, repito, de la justicia de los residentes. Y esto lo digo porque seguramente cuando vengan los residentes van a plantear este tema, y tienen razón en hacer el planteo que hacen. Hay 2 licitaciones, una que tiene que ver con la limpieza y otra que tiene que ver con la seguridad, que normalmente eran licitaciones que ganaban empresas vinculadas a los gremios. Así me lo informaron. Y ahora parece que eso cambió porque se hicieron licitaciones y no las que ofertaron mejor precio han sido otras empresas. Todo eso generó una tensión con los gremios que incentivaron un poco todo este reclamo junto con el legítimo de los médicos. Ahora, también digo lo siguiente. Así como está el tema de los residentes, el hospital tiene personal médico de alta jerarquía, incluso su directora. Su directora es una funcionaria de carrera que tiene 30 años de servicio y tiene excelentes antecedentes, y ella conduce un hospital que tiene todos estos problemas hace muchos años. Entonces yo digo, el gobierno tiene toda la intención de solucionarlo, pero quiere solucionarlo a partir de la eficiencia del gasto y de la productividad. Entonces, vamos a hacer lo posible por terminar con los gastos en exceso que hay en un lado y volcarlos a los salarios de los médicos por el otro, ¿no? Esta es un poco la intención. Con el tema de la cobertura por discapacidad, es un tema en el cual también usted se involucró personalmente en el último tiempo. ¿Y cuál es su punto de vista? Bueno, lo primero que se está haciendo con la discapacidad es hacer un relevamiento del 1,000,000 y pico de... Ahora no retengo los números porque son tantos los números de la administración, pero hay más de 1,000,000 de pensiones que han crecido también de una manera poco común, por decirlo suavemente, en algunas provincias sobre todo. Eso hace pensar que la cantidad de pensiones con relación a la población son superiores a lo que se da en cualquier país que ha sufrido hasta una guerra, ¿no? En nuestro caso, lo que estamos haciendo es un relevamiento para determinar cuántas de las pensiones por discapacidad que existen en la Argentina responden a personas que realmente tienen una discapacidad. Y para eso se está haciendo una reconocimiento, un análisis de cada una de ellas en este momento. Estamos tramitando ese camino. Nosotros creemos que el resultado que va a dar eso es que hay una cantidad muy grande de pensiones que han sido mal dadas, y eso vamos a eliminar ese gasto injusto y convertirlo en recursos para el sistema. Con lo cual lo que dice usted ahí es que hay que separar el reclamo genuino de lo que... Exactamente. Y está todo mezclado, ¿por qué? ¿Con qué intención? No, a ver, yo no digo que esté... Lo justo de lo... Digamos, yo creo que si uno le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo con eliminar ñoquis? Van a decir que sí. Si le pregunta, ¿está de acuerdo con reducir prestaciones de incapacidad? Reducir pensiones por discapacidad que no corresponden. Eso también yo creo que la gente va a decir que sí. El tema es que todo mezclado, bueno, pagan con justos los pecadores. Yo creo que yo creo que hay que cortar lo que no corresponde y recomponer los gastos por cada uno de los sectores, así como decíamos recién de los salarios de los médicos residentes, ¿no? Yo creo que son temas que tienen sus puntos de coincidencia, ¿no? En el sentido de lo mal que el Estado ha administrado históricamente los recursos públicos, ¿no? Hablando de economía un poco, ¿no? Uno de los debates, usted tiene contacto con la mayoría de los empresarios locales, hay como 2 debates instalados, ¿no? Uno es el tema de la mejora en la baja inflación, que eso está consolidándose, y el otro es qué puede pasar con el empleo. ¿Usted lo ve como condiciones complementarias, lo ve como condiciones contradictorias? Digo, muchos dicen, cuidado que se está poniendo en riesgo el empleo, por ejemplo, de sectores que tenían industrias protegidas. No, a ver, yo creo que la baja de la inflación tiene varios efectos. El primer efecto, y el más importante, es la baja de la pobreza, que yo diría que
fue uno de los objetivos más importantes de inicio del gobierno del presidente Milei. Y eso se ha constatado, ¿no? Llegamos con un 50 y pico % de pobreza, que hoy debemos estar en el 30 y algo, cada vez bajando. De manera que ese objetivo ha sido muy importante. Ahora, no me quiero escapar de la pregunta que es muy importante. ¿Esto va a generar un crecimiento del empleo? Yo creo que sí, porque cuando volvamos de vuelta a lo anterior, cuando uno genera condiciones macroeconómicas estables, cuando genera esta idea de que la libertad económica se convierte en un objetivo central del gobierno, cuando se vienen sucediendo todos estos temas, lo que hace es generar inversión, como hablábamos también antes, por ejemplo, con el caso que cité de Vemos, que genera cantidad importante de puestos de trabajo, bueno, va a generar inversiones, y las inversiones van a generar puestos de trabajo. Hay algo importante que tal vez se dice poco. La economía argentina está creciendo. Digamos, ¿por qué crece? Y crece porque hay estabilidad. Este 6%, entre 6 y 7% que está creciendo la economía actualmente, cuando comparado mes a mes, tiene que ver con todas esas resultados de gestión que se vienen observando. Por eso, yo digo, por eso el Fondo Monetario ha aprobado este plan del gobierno que le generó, yo diría al principio, mucha sorpresa, ¿no? De cómo las variables de la economía argentina han tendido a estabilizarse después de un desastre casi hiperinflacionario del mes de noviembre, diciembre del 2023, ha llegado a variar tan fundamentalmente en este año. Hoy miramos lo que era diciembre del 2023 cuando asumimos el gobierno, y miramos hoy, y hay una situación, yo lo veo en la gente está bien, por supuesto no están resueltos todos los problemas de la economía, pero hoy yo creo que hay como una especie de serenidad en la gente porque cree que puede pensar en un futuro con mayor previsión que lo que tenía antes, ¿no? Ahí la grieta de los dos países sigue instalada. Pablo Echarri, un actor que tiene afinidad con el kirchnerismo, esto es lo que decía. Para que cierre la estrategia de este gobierno tiene que ser sin ningún tipo de oposición. Esta vuelta le tocó a Ricardo por exponer sobre la mesa una realidad palpable, ¿no? Argentina es el país más caro del mundo. Es un país invivible. Y Ricardo lo expresó de una forma muy concreta. Fue muy importante lo que hizo. Creo que el resto de la sociedad no se da cuenta el día de hoy porque está muy concentrado en la desaceleración de la inflación. Pero cuando este modelo fracase, porque va a fracasar, claramente va a fracasar porque es un modelo de pobrezas. Esta clase media que está esperando que venga la recomposición salarial, no va a venir la recomposición salarial, porque este modelo cierra sin recomposición salarial. Se habló mucho en la semana de Darín con su valor, que se lo demonizó. Mi humilde opinión es que uno es libre de decir lo que quiera. Y en este caso hay muchos del kirchnerismo, inclusive lo ha dicho Máximo Kirchner y demás, que confían en un fracaso de la economía. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? A sus ideas. Yo digo... Es una cuestión puramente ideológica. Sí, a ver, yo digo... o sea, que lo diga Máximo Kirchner o que lo diga Echarri significa que no han reconocido los errores que se cometieron durante su gobierno. Digo, tanto de Kirchner como de Echarri, porque los dos han participado de una u otra manera de los gobiernos que han llevado a la Argentina a esta situación. Las ideas, digamos, ¿no?, que han llevado a la Argentina a esta situación. Que ellos apuesten al fracaso del plan, y me parece, desde su posición, me parece lógico. Ahora, si uno lo mira desde la posición de la gente, yo creo que a la gente no le parece tan lógico que ellos quieran que fracase el plan de gobierno, ¿no? Algunas cuestiones del fin de semana. Por un lado, fue tapa de todos los portales de noticias que la investigación judicial por el tema Libra tiene a nivel internacional un pedido del fiscal Tayano de cruzar datos de teléfonos, tanto del presidente como de la secretaria general de la presidencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, está bien, está en todo su derecho el fiscal Tayano de pedir todos los cruces que él crea necesarios, ¿no? Yo no veo ningún obstáculo para eso. Por otro lado, se certificó la condena firme en el caso de Lázaro Báez, ¿no? La Corte ratificó la condena que había en el tema de los billetes que tan simbólicos fueron en el último tiempo, y mañana inclusive hay varios de los condenados que tienen que ir para iniciar prisión. ¿Qué significa esto? ¿Eso era la Rosadita? Exacto.
Yo, José, a mí me interpeló la Cámara de Diputados por el tema Libra. Entonces, después de escuchar durante varias horas las posiciones de los diputados, sobre todo del bloque de Unión por la Patria, yo tenía preparado una lista de todos los escándalos de corrupción que se habían sucedido durante el gobierno del kirchnerismo. Y los empecé a enumerar, se molestaron, ¿no? Pero digo, por el tema Libra hicieron una comisión investigadora y me interpelaron a mí como jefe de gabinete. Y por todos esos otros, yo les cité creo que 15 o 16 nomás, ¿no? De todos los que hay. Cité los que eran más notorios. Y por todos esos 15 o 16 no hubo ni una interpelación ni ninguna comisión investigadora. Entonces yo digo, ¿cuál es ¿Por qué pasa esto? Y es la tiranía del número en las cámaras, ¿no? ¿Qué significa eso? Y que los que tienen número para imponer su posición hacen lo que quieren. Cuando no les conviene, nos citan a interpelación y arman comisiones investigadoras, y cuando les conviene políticamente por un tema con menor relevancia que todos los que yo cité ese día, entonces arman comisiones investigadoras y interpelan a ministros. Voy a sumar a Federico Águila. Fede, muy buenas noches. Te sumo con una pregunta para el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco. Hola, Franco, buenas noches. Le quería consultar por el tema del plan de los dólares bajo el colchón, donde bueno, usted se está reuniendo con varios gobernadores, viene avanzando en ese sentido. Le quería preguntar cuáles son los gobernadores que le falta, que ven más complicado para que terminen de aceptarlo. No sé si es el gobernador de la provincia de Buenos Aires o Jorge Macri de la ciudad. ¿Y cuándo tiene previsto el gobierno enviar el proyecto de ley al Congreso que había anunciado en su momento? Bueno, la firma de los convenios es un trabajo que estamos haciendo, recién hemos comenzado. Yo calculo que en esta semana vamos a firmar varios convenios porque justo se reúnen los gobernadores en el CFI, creo que el martes. Sí. Entonces ahí vamos a aprovechar que varios de ellos van a estar en Buenos Aires para poder llevar adelante la firma personalmente con cada uno de ellos. Con respecto a algunas provincias que tienen gobiernos, digamos, extremadamente opositores al gobierno nacional, bueno, por ahí no están dispuestos a firmarlo, pero como es un convenio de intercambio de información, habrá que ver, ¿no?, si ellos están dispuestos a intercambiar información o no. Lo que nosotros pretendemos con el famoso tema de los dólares del colchón es que los argentinos no se sientan perseguidos en su país, en su propio país, por los ahorros que han ido generando en dólares a través del tiempo, producto o por la intención de mantener el valor de sus ahorros. Porque aquí lo importante es que ahí no hay solamente dinero que producto de evasión tributaria, que también lo debe haber, porque hay muchos que han considerado que era muy alta la carga tributaria, entonces trataron de sacarla, pero también hay muchos que con ahorros propios iban al mercado negro, al mercado paralelo, para comprar dólares en una operación que también estaba prohibida con la intención de mantener el valor. Todo el mundo ha comprado dólares para mantener el valor de sus ahorros. Entonces lo que nosotros pretendemos es que esa gente pueda volcar a la actividad productiva, al comercio, al consumo, esos dólares, porque eso además, como son tantos, algunos dicen que son 250.000, otros dicen que son 300.000, que están en el país y fuera del país, volcar una parte de eso va a generar una actividad, un movimiento económico muy importante. Una de las frases que surge mucho desde el gobierno últimamente es: no odiamos suficiente a los periodistas. Hay en algunas embajadas cierta preocupación y demás. ¿Cómo toma usted esto que aparece como cierto ataque, ¿no?, entre una democracia como la que tenemos y un equilibrio de poderes que habitualmente se da? Bueno, a ver, me parece que es una frase, yo no creo que tenga un significado más allá de los cuestionamientos que pueda haber de algunos sectores del periodismo a las políticas del gobierno y las respuestas de algunos sectores políticos afines al gobierno a esas posiciones. Yo no odio a ningún periodista y no me jacto, pero siempre estoy predispuesto a contestar hasta los periodistas que tienen posiciones
extremas en contra del gobierno e injustas muchas veces y respondiendo por ahí más a intereses políticos propios partidarios que a la verdad objetiva. Le doy un pie a Alfredo Sainz para la penúltima pregunta y me queda después la última a mí. Alfredo, una pregunta para el jefe de gabinete. Sí, Franco, el gobierno ha polarizado políticamente con el kirchnerismo, le funcionó en términos electorales. ¿No creen que es un riesgo desde el punto de vista económico esta polarización? Porque cada vez que se agita el fantasma del kirchnerismo, los mercados no responden bien de una posible vuelta. Bueno, a ver, sin duda los mercados, los inversores están mirando la elección de octubre. Todos están mirando la elección de octubre, a ver si se consolidan las posiciones del gobierno o si vuelve el kirchnerismo, que es un poco el terror de los mercados, el terror de los inversores, el terror de la actividad económica en general. Porque la vuelta al kirchnerismo significa, en definitiva, menor libertad económica, menor inversión, menor desarrollo, menor crecimiento, el Estado tomando fondos de todos lados y gastando improductivamente y pasando todas estas cosas que dijimos recién que habían pasado y que se han generado estos incrementos de condenas o la condena de Lázaro Báez, etcétera, ¿no? Por todo esto que en definitiva tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Tiene que ver mucho con el gasto del Estado en obra pública de que después no se realiza o se gasta por encima de su verdadero costo, que fue lo que pasó, ¿no? Y que después uno ve cómo esos dólares que se le quitaron al Estado se encuentran en la rosadita para llevar los 55 millones de euros, suma bastante pequeña, ¿no? No el total de la suma que se ha desaparecido, pero para llevar los 55 millones de euros fuera del país. Yo digo, hay que mejorar muchas cosas en la Argentina, hay que realizar muchas obras de infraestructura, los privados tendrán que invertir, tenemos que encontrar las condiciones para tener más libertad económica y mejores condiciones generales. Si en ese camino tenemos que confrontar fuertemente con el kirchnerismo, a mí no me preocupa, yo creo que de la confrontación y del triunfo en definitiva y de la victoria electoral van a estar dadas las condiciones para que la Argentina comience a crecer nuevamente, ¿no? Guillermo, la última, ¿cuán necesaria es una reforma laboral en la Argentina? Fundamental. Yo creo que es fundamental porque, y esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Cuando uno ve hay dos temas que son muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos muchos trabajadores en la informalidad, y tener muchos trabajadores en la informalidad significa que el sistema previsional argentino está quebrado. Si uno tiene un trabajador y medio por cada jubilado, no resiste ninguna ecuación económica. ¿Y por qué tenemos tantos trabajadores informales? Por varios motivos. Fundamentalmente porque las cargas son muy altas y es decir, los costos laborales son muy altos, pero también los riesgos que asume el emprendedor, el empresario, cuando toma un trabajador, también son muy altos. Yo contaba el otro día, creo que lo voy a hacer famoso esto porque lo he contado varias veces, que el dueño de una cadena de peluquerías me vino a ver el otro día para comentarme que un juicio laboral de un peluquero que había estado 2 o 3 años trabajando con él en la justicia del trabajo con la condena firmada, le implica una indemnización de $500.000. 500 millones de pesos, un juicio laboral de un trabajador de una peluquería. ¿Quién puede invertir con esos números? ¿Quién se va a arriesgar a llevar adelante una inversión y tomar un trabajador en blanco registrado cuando tiene ese riesgo por delante? Por eso creo que hay que cambiar muchas cosas. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido este domingo y gracias a su familia que lo han dejado salir, que siempre se junta a usted. No, vos sabés lo que me pasó hoy. ¿Qué pasó? Resulta que me llama la gente de prensa mía a las 7:30 de la tarde, tenés que estar en lo de Del Río a las 10:10. ¿Del Río? Hoy no me voy a acordar, se me había pasado. Sí. Así que ahí por suerte combinamos todo con mucho tiempo acá. Un placer haberlo tenido. Muchas gracias. José, muchas gracias. Y también placer estar